Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de nuestra primera temporada del podcast del otro lado de la crianza. El día de hoy estaremos hablando de un tema que nos interesa mucho a las mamás y a los papás y justamente es cómo educar a mi hijo o a mi hija. Muchas veces tenemos por ahí preguntas, inquietudes, incluso algunas emociones muy normales como el miedo, justamente mientras estamos en la espera de nuestra pequeña o nuestro pequeño, así como también en estos primeros años conforme nuestros hijos y nuestras hijas van creciendo. Entonces, el día de hoy estaremos platicando acerca de esto. Tenemos a unos invitados muy especiales el día de hoy. Ya ahorita platicaremos un poquito más con ellos. Les quiero presentar justamente a Jimena y a Juan. Ellos estarán el día de hoy acompañándonos en este episodio y justamente platicando y sobre todo nutriendo este tema de cómo educar a mi hijo o a mi hija. Bienvenidos, Jime y Juan. Si quieren presentarse con nosotros para conocerlos un poquito más. Gracias. Gracias. Me llamo Jimena Olaspara, tengo 32 años. Trabajo ahorita en home office en un banco. Y pues tenemos 8 meses de embarazo ya a punto de que nazca nuestra primera bebé. Muy emocionados de estar aquí con ustedes. Y yo soy Juan Baker, perdón. Yo soy Juan Baker, soy diseñador gráfico, igual trabajo de home office. Los dos empezó pandemia y nos venimos a Cuernavaca a vivir para justo tratar de estar mucho más tranquilos y planear también la parte de la familia. Perfecto. Qué emoción esta espera. Ya les falta poquito para conocer a su chiquita. Y bueno, primero quisiera preguntarles justamente cómo ha sido este proceso de la espera para ustedes, cómo lo han vivido. Padrísimo, muy rápido, padre, disfrutando todas las semanas. Y ya ahorita en la recta final estamos creo que corriendo para dejar todo listo. Porque sí, nos queda ya este mes para ya no tener nada de pendientes, dejar todo listo, el hospital y demás. Porque ya el 9º mes pues pueden nacer a partir de la semana 38, ¿no? Y nos faltan unas 5 semanitas más para llegar a esa meta, pues. Y no sé si ahorita que decías de la parte de vivir miedos, pues nosotros queríamos planear la familia antes de empezar casi antes de pandemia. No sabíamos que venía la pandemia. Empieza la pandemia y pusimos un alto y dijimos, pues no podemos para el mundo, un miedo horrible. Sí. Y después de un año que vimos que amigos tuvieron bebés y embarazos y felices en casa, pues por la pandemia disfrutaron la pancita de la mamá y todo, pues y ya fuimos a la doctora y dijimos, oye, sí estamos locos en en reanudar los planes de tener familia. Y nos ha ido de maravilla. En cuanto al proceso que decías, cómo lo hemos vivido, pues creo que a mí en particular me ha encantado ver o estar con Jimena, que si hubiéramos estado yendo al trabajo y no nos veíamos hasta la noche, no lo hubiéramos podido disfrutar de la misma manera. Entonces creo que lo hemos vivido muy bien. Sí, lo hemos disfrutado bastante, la verdad. Claro, qué bueno. Y justo como decían ahorita, ¿no? Como decías, Juan, dentro pues de las dificultades, de los cambios que nos trae la pandemia, pues también, como bien dicen, les trajo esta oportunidad de poder estar juntos durante toda esta espera. Ahora sí que de ver cada día, acompañarse cada día en este proceso de espera y pues sobre todo prepararse para ahora la llegada de su chiquita. Y en este aspecto quisiera preguntarles justamente, ¿no? Y enfocados en el tema que nos trae acá el día de hoy, de cómo educar a mi hijo o a mi hija, preguntarles un poquito qué piensan acerca de esto. Digo, al final ustedes están por empezar ya ese proceso de crianza, desde esos primeros días, meses y conforme vaya creciendo su pequeña e incluso si va creciendo la familia también. ¿Cómo es para ustedes esta parte de convertirse en mamá y papá? O sea, emocionados, pero sí muy nerviosos porque estamos en cero, somos la primer bebé. Y pues el tema de la educación creo que es súper importante. Yo no sé, yo me considero una persona muy, muy paciente, pero no sé si ya con mi hija pueda tener yo ese nivel de paciencia y de enseñarle, según yo, con un poquito de razonamiento, las cosas, por qué se hacen, cómo debe comportarse ella, ¿no? En todos temas de que se porte bien, que tenga buenos modales,
etcétera, etcétera, ¿no? O sea, creo que sí es una pregunta que pues ningún papá está listo para educar a sus hijos, yo creo, ¿no? Y sí, pues emocionada para ver cómo vamos a reaccionar Juan y yo con ella hasta que llegue. Claro. Claro. O sea, a mí me pasa mucho que luego veo, por ejemplo, o sea, creo que los dos estamos bien educados, Jimena y yo, pero veo cómo la educación de su familia no es que sea mala y la mía y que tampoco sea mala, pero digo, no queremos repetir cosas que estuvieron en nuestras casas de cómo te educaron, y preguntarse si pues, era buena la nalgada, no era buena la nalgada, que te regañen enfrente, que de los demás, que seas muy duro, que seas muy flexible. Entonces, como toda esa parte decimos, bueno, ya sabemos cómo fue en tu casa, cómo fue en la mía, qué no queremos, pero entonces ahora cuál es la buena, ¿no? Esa es la parte. Sí, o sea, y cómo reaccionas ante, no sé, un berrinche, si estás en la calle, te está viendo todo el mundo, ¿cómo lo educo, ¿no? ¿Cómo lo hago entender las cosas? ¿Cómo me comunico con el bebé? Sí, claro, por supuesto. Y creo que dicen algo muy cierto y que justamente cuando uno se convierte en mamá o papá se enfrenta a esa situación, ¿no? Por un lado, el aceptar pues que vamos a aprender o estamos en ese proceso de aprendizaje, que ya tenemos como ciertas pautas o cierta información, pues tal vez de lo que hemos leído, de lo que hemos escuchado, de lo que sabemos e incluso de cómo nos educaron a nosotros, pero que también la realidad es que a partir de que nace tu chiquita o tu chiquito, pues justo también ahora tú vas creando y tú vas desarrollando junto con él o con ella también esta crianza nueva o incluso diferente que quieres llegar a tener, ¿no? Y creo que como bien mencionan también, pues a veces influye en nuestro entorno, lo que nos dicen, lo que nos cuentan, el cómo pues nos enseñaron a nosotros y de alguna forma llegamos a ver o incluso a considerar pues que no estuvo tan mal, porque como decía Juan, pues somos bien portados y tenemos buena educación y valores, etcétera. Pero justo como de eso se trata la crianza, de aprender, también de equivocarnos, porque es una realidad, y de conocernos incluso, ¿no? Porque como bien decían, van a conocer a su chiquita, van a conocer su temperamento, cuáles van a ser sus cualidades, sus características, y ella también los va a ir conociendo a ustedes. Y en ese conocimiento, en ese justamente ir aprendiendo cada uno, pues ir creciendo juntos en esta nueva familia y en esta crianza que ustedes quieren ir desarrollando con ella. Y quisiera preguntarles, digo, sobre todo ahorita que me contaban esto, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, por ahí, como esas principales inquietudes que tienen? Incluso tal vez desde ahorita, o sea, desde, híjole, ¿cómo le vamos a hacer los primeros días? O como decías tú, Jimena, cuando es chiquita, ¿cómo le explico? ¿Cómo le hago para que me entienda? ¿Cuáles son esas principales inquietudes que tienen en estos momentos de cómo educar a su hijo o a su hija? Pues yo creo que cómo generas una comunicación más asertiva con tu hijo, ¿no? Okay. ¿Cómo hacerle también para que te ponga atención? Perfecto. No sé. Y por ejemplo, a mí, mi hermana tiene 3 bebés y pues me ha tocado ver desde que nacen y toda la crianza. Y de repente sí te das cuenta de lo que decías, que cada uno tiene su propio temperamento y su propia actitud y personalidad, pero de repente, o sea, a mí me toca verlos un ratito, pero no sé, hay uno que no hace caso nunca, hay uno que sí hace caso, no está importado, y entonces, pues eso, o sea, y te van y vas viendo que te pueden agarrar hasta el modo o el pasito, ¿no? Porque parece que son más inteligentes a veces, entonces, pues a mí esta parte, o sea, como decía Jimena, cómo vamos a tener esa comunicación, pero de verdad asertiva, para que no nos den la vuelta, para poderlo criar bien, ¿no? Claro, por supuesto. Y en esto que dicen, digo, me encanta el ejemplo que pones, Juan, de que sí, justamente, pues cada niño es muy diferente. Ya les tocará ahora que nazca su chiquita ir conociendo ese temperamento. Y sobre todo algo que nosotros decimos mucho en crianza de ansiedad justamente es permitirle ser libre, ¿no? O sea, ser tal como es y justamente pues irnos acompañando, irnos aprendiendo juntos hacia pues obviamente la educación que ustedes quieren darle. En esta parte que mencionaban ahorita, por ejemplo tú, Jimé, con esta parte de la comunicación, algo súper importante y que justo es la base en muchos aspectos, pues será en estos primeros días y meses con su chiquita.
¿Por qué? Porque justamente en estos primeros días, meses, se va creando, digamos, o se va generando ese apego y ese vínculo con tu bebé. ¿En qué sentido? Pues justamente ese contacto que tienen, ese contacto no solo físico, sino también ese contacto emocional, visual, ahora sí que ese contacto con todos los sentidos, ¿no? ¿Qué pasa? Es importante tener este contacto con el pequeño, el que sepa desde pequeño, justamente desde pequeña ahora su bebé, que están ahí ustedes, estos adultos que le protegen, que le dan seguridad. ¿Y de qué forma se lo hacemos saber justamente, no? Pues justamente atendiendo estas primeras necesidades que va teniendo. Por ejemplo, cuando llora porque pues ya tiene hambre, digo, poco a poco ustedes irán descifrando en esa comunicación un poquito, ¿no? De por qué es cada llanto. Porque bien dicen las mamás por ahí, llega a ser distinto, sí llega a notarse una diferencia, pero pues ustedes al principio irán descifrando, ¿no? Justo como, a ver, vamos a darle de comer, no es comida, el pañal, no, esto, y estarán ahí por ahí investigando, ¿no? Pero el que su chiquita vea y sobre todo sienta, porque los niños al final del día, cuando son pequeñitos, cuando son recién nacidos, se basan, digamos, más en las sensaciones, en cómo ellos se sienten en ese momento. Entonces, el que ella sienta que ustedes están ahí acompañándole, cuidándole, protegiéndole, dando esta seguridad, va creando justamente este primer apego, este vínculo con ella, que le permite pues justamente ir creciendo en esta seguridad, en estas necesidades que va teniendo, digamos, satisfechas, por así decirlo. ¿Qué pasa? Y algo que ahorita comentabas justamente, Juan, ¿no? Muchas veces vemos, digo, los niños son muy listos, eso sí, son muy inteligentes y lo vamos notando. Pero ¿qué pasa también? Los niños, conforme van creciendo, pues sus necesidades van cambiando. Al principio, pues sus necesidades son más, digamos, básicas en cuanto al cuidado, la alimentación, la higiene, la protección, etc. Conforme van creciendo, pues justamente sus necesidades van cambiando y su forma de comunicarlas también va siendo distinta. ¿Qué decimos, digamos, y qué sabemos también mucho acerca de esto? Que el comportamiento de un niño, al final del día, no es una acción en contra de papá o mamá, aunque así se siente muchas veces. Muchas veces decimos, oye, es que lo que quiere es molestarme, ¿no? O incluso a veces cuando tenemos prisa porque ya tenemos que salir y justo en ese momento se le ocurre tirar la leche, ensuciarse, hay que cambiarse, hay que hacer muchas cosas. La realidad es que los niños no lo hacen con esa intención. Y no lo hacen, digamos, tan simple o tan sencillamente porque todavía su cerebro está en desarrollo. No tienen todavía esa capacidad analítica de, es que si hago esto y después esto, entonces voy a hacer que mi mamá o que mi papá pasen por esto, ¿no? No. Los niños simplemente lo hacen en parte pues porque son reacciones normales, pero también a veces porque incluso perciben en nosotros esa intranquilidad, esa desesperación, esa frustración y ellos reaccionan. Y a veces pues justamente reaccionan con accidentes, ¿no? ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que sobre todo, digamos, algo que yo les diría, guárdenlo mucho en ustedes ahora como mamá y papá, es esta parte. Los niños no hacen las cosas con el fin, digamos, o con el objetivo de molestarnos, sino al contrario. Actúan de una u otra forma porque tratan de comunicarnos algo, ya sea una necesidad, una sensación, una emoción que está por ahí, que justamente no saben cómo comunicarla o cómo decirnos, pero que nosotros como adultos podemos ir interpretando e ir acompañando para llegar, digamos, a satisfacer eso que ellos están necesitando en ese momento. ¿Qué pasa en cuanto a la comunicación? Como tú decías, Jimé, conforme vamos creando este apego con nuestro hijo, con nuestra hija, pues justamente también ella o él se va sintiendo pues seguro, acompañado, sentido por nosotros y la comunicación justamente pues digamos se va abriendo. ¿Por qué? Porque sabe que nosotros somos un lugar seguro para ellos, un lugar donde pueden acudir digamos cuando lo necesiten, cuando tengan alguna dificultad y lo importante será justamente que conforme vaya creciendo, porque muchas veces lo que llegamos a pensar es que cuando son pequeñitos, como que luego escuchamos un llanto, escuchamos como alguna queja y sabemos que tiene una necesidad. Cuando ganan lenguaje, entonces muchas veces decimos, no, pues si necesita algo ya me lo puede decir. Y la realidad es que no, si está ganando lenguaje, a lo mejor ya dice muchas cosas, ya se expresa,
pero también es cierto que en esta parte emocional de sus sensaciones todavía está en ese aprendizaje e incluso todavía está en ese desarrollo cerebral. Y lo importante será pues siempre estar atentos nosotros como adultos, sobre todo cuando son pequeños, a estas necesidades, que aunque ya pueda hablar, también es importante reconocer e identificar que muchas veces ni siquiera saben exactamente qué es lo que está sintiendo o qué es lo que está pasando. Y nosotros como adultos podemos acompañarle en ese proceso, pues incluso de identificar sus propias emociones y sensaciones. Entonces, como les decía, lo que les quiero regalar hoy es quédense con esta parte de su chiquita no va a hacer cosas con el fin de molestarlos, sino porque está tratando de expresar algo y nos toca identificar o ayudarle a identificar qué es eso que nos está tratando de expresar. Quisiera preguntarles, ¿qué otras dudas tienen, sobre todo en este proceso de cómo educar a su hija ahora que nazca? No sé, tal vez cómo dejo de enviciarme siento que a veces los papás se encapsulan con sus hijos y los ves por fuera y tal vez tienes una mejor opinión de qué es lo que deberían hacer, ¿no? Pero siento que cómo hacerle para no encapsularte con tu hijo, salirte de esa burbujita y ver las cosas por fuera y decir, creo que lo que estoy haciendo, como lo estoy educando, no está bien, debo hacer un cambio. Entonces, no sé, tal vez ese es otro de los miedos que tengo, ¿no? Claro, por supuesto. Y creo que lo importante, y ahorita como lo decías, ¿no? Lo importante será también como no perder el foco en ti o en ustedes como personas, como papás, como pareja incluso. Muchas veces cuando nace tu chiquito o tu chiquita, llegamos a pensar, incluso tal vez en automático, ni siquiera lo pensamos, pero como que todo se va hacia el pequeño o la pequeña. Obviamente pues en los primeros meses es normal porque nos necesita en todos los sentidos, pero qué importante es en esto que tú decías, Jimé, pues no perderte a ti y no perderte en el sentido de pues también tú qué sientes, cómo estás haciendo esas cosas que te gustan hacer, las dejaste de hacer, estás compartiendo tiempo con Juan, sigue nutriendo su relación, ¿qué está pasando ahí también? Porque sobre todo en esto que decías, ¿no? Si yo estoy bien, estoy enfocada en mí también, en lo que siento, en pues seguir avanzando en mis proyectos personales, lo que yo estoy teniendo, acompañada justamente pues de la maternidad y la crianza, creo que podrás tener como más ese foco de, híjole, creo que esto no me está haciendo sentido, con esto no me estoy sintiendo cómoda, como decías, ¿no? Me estoy encapsulando y ya no me siento bien así. Cuando a veces como que nos tornamos completamente hacia tu chiquito o hacia tu chiquita, pues se puede llegar a perder ese foco, porque estás completamente ahí y entonces esto que para ti es importante, esto que a ti emocionalmente o incluso en sensación no te hace sentido, pareciera como que se queda un poquito de lado. Entonces, por un lado yo te diría esa parte, o sea, como que no pierdas el foco en ti, porque también eso te va a ayudar a identificar qué cosas sí te hacen sentido y qué cosas no. Y también a veces pues nos toca, ahora como adultos y como mamá te tocará romper a veces con ciertos patrones. ¿En qué sentido? Y como bien lo decía Juan, ¿no? Nos educaron de cierta forma y pues aquí estamos, somos personas de bien y eso es bueno. Pero también habrá cosas que, como bien mencionaban, no queramos repetir. A veces sin querer tenemos el automático y las van a repetir. Lo importante será identificar cuando lleguen a tener como esos pequeños errores, esas equivocaciones, regresar, digámoslo así, para volver a intentarlo. Incluso reconocer también que nos equivocamos. Algo que nosotros decimos mucho en crianza de ansiedad es justamente esa parte, ¿no? Durante la crianza te equivocarás. También a veces, por ejemplo, mamá se va a enojar por una situación y sin querer tal vez va a llegar tu chiquita, va a hacer algo y ahí es donde vas a descargar tu enojo. Entonces también se vale decir, discúlpame, me equivoqué, yo estaba enojada por otra cosa y sin querer te dije esto que yo no quería decir. No sé, abrazarla, la forma en la que tú quieras, pues justamente como resarcir ese error, hacerle ver a tu chiquita que se vale equivocarnos, pero que lo importante es que cuando nos equivocamos, pues nos damos esa oportunidad de intentarlo y volver a hacerlo diferente. Entonces, yo te diría en ese sentido también,
darte la oportunidad de equivocarte, sobre todo saber, como bien decíamos, vamos a ir aprendiendo y cuando uno aprende se equivoca y es normal y es parte del aprendizaje. Incluso no ser tan duros a veces con nosotros mismos como mamá o papá en esta parte de los errores, pues porque también de ellos aprendemos y sobre todo también de ellos aprenden nuestros chiquitos. ¿Por qué? Porque tu hija va a ver que, ok, nos podemos equivocar, es normal equivocarnos y cuando nos equivocamos podemos hacer esto diferente. Y no ver como, híjole, es que no nos podemos equivocar, todo tiene que estar bien, porque eso incluso pues nos genera mucho estrés y mucha tensión. De hecho sí, no lo había pensado así, como que no he visto, o sea, de la familia que tengo cercana, que se sinceren con sus hijos y digan, ay, perdóname, me equivoqué, o esto, tú estabas bien, yo no, y o sea, que tus hijos sientan que pues, no, nadie es perfecto, ¿no? Y tienes todo el sentido, o sea, sí creo que te quita mucho peso encima, mucho estrés, pues no somos perfectos. Sí, yo también pensaba como muchas veces pues no te puedes rajar después de un regaño, ¿no? Porque pues es como echarte a lo mejor... Pierdes autoridad o algo así. Pero pues me hace mucho sentido lo que dices, o sea, también se vale equivocarse y que entiendan que es normal y que a todos nos pasa. Me hace mucho sentido y también de repente como que yo me hago mucho la pregunta de pues, o sea, vi de repente que papá y mamá se ponían de repente, hoy te toca la cachucha de policía malo y a ti te toca la del bueno, ¿no? O hay veces que... No, a veces la mamá es la mala, el papá es el bueno y así se queda siempre, ¿no? Y sí, y de repente o con familiares que de repente, a mí nunca me pasó en mi casa, pero de repente era muy raro que regañaban a un primo o una prima y de repente llegaba el papá y le dice, o sea, como que el papá tenía que ir a reforzar el regaño y llegaban y les decía, tu mamá ahorita está muy loca, está no sé qué, tranquilo, después. Y entonces yo decía, eso no pasa en mi casa. Y digo, tampoco quiero que sea así, pero entonces, ¿qué actitud o qué personaje, por decirlo así? Porque como papá, pues, muchas veces regañas como, pues no porque estés tan enojado, sino más porque tienes que corregir, pero por dentro seguro hay veces que te estás botando de la risa, ¿no? Entonces, claro, me imagino que de repente es como actuar, o sea, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Tú vas a ser el malo? Bueno, ahorita te toca el regaño, ve y regaña, o los dos, o vamos a ser muy serios, muy relax, o sea, como qué papel o qué tipo de papá ajá, eres, es el papá que educa enojón, el papá que educa tranquilo, o sea, esa parte de, porque yo sinceramente creo que muchas veces sí es como un papel que te quieres poner, ¿no? Porque yo sí varias veces veo que mis sobrinitos están haciendo algo, te botas de la risa, ¿no? O sea, me tengo que aguantar y esto es un regaño, ¿no? Pero ¿cómo lo tomas en serio? O sea, ¿qué papel debes de tomar? No sé, igual y se llama 7 preguntas en una. No se preocupen. Y me parece súper buena esta pregunta que haces, Juan, o todo esto, ¿no? Todo esto que comentas. Creo que hay varias cosas importantes por mencionar, sobre todo ahorita que decían, por ejemplo, incluso en esta creencia que a veces tenemos de, es que no puedo decir que lo hice mal porque entonces voy a perder autoridad, ya no me va a ver como esta persona que le dice cómo tienen que hacer las cosas. Creo que hay una diferencia también importante y eso a veces hay que revisarlo nosotros, pues desde nuestras creencias, desde nosotros como adultos ahora, entre autoritarismo, o sea, si queremos ser esa autoridad, digamos, o esa persona autoritaria, o también, o más bien queremos ser esa persona, sí, que pone límites, pero también que acompaña en ciertas situaciones. ¿Y a qué voy con esto? Creo que mientras mantengamos el respeto, no se pierde esa autoridad, digamos, o esa figura de yo también puedo decirte cuando algo sale mal, cuando te equivocas, cuando hay que corregir cierta acción. A veces creemos que para tener autoridad tenemos que ser como duros, rígidos, así se tienen que hacer las cosas y a veces más bien ese es el autoritarismo. Esta parte donde más bien respetamos, incluso validamos las emociones, le hacemos saber que entendemos. Por ejemplo, ¿no? Se enojó porque pues ya tenía que guardar un juguete y pues justamente lo que ustedes quieren enseñarle es tal vez a seguir pues las normas, ¿no? A que tiene que guardarlo, a que ya hay que hacer otra acción, pero tal vez siendo autoritarios, pues justamente es desde esta parte de y así son las cosas y yo lo dije y se acabó, ¿no? Pero podemos ser también estos papás que
validan la emoción. Oye, yo sé que estás enojada porque te dije que ya era momento de guardar el juguete, pero acuérdate que tenemos que hacer esto, mañana podrás seguir jugando. Y entonces, híjole, la sensación sí cambia un montón, porque entonces justamente tu chiquita dice, me entendió, sabe que lo que me pasa, entiende que me enojé por esto, pero pues bueno, mi papá y mamá dicen que es momento de hacer esta otra cosa y tengo que aprender a que así son las rutinas, ¿no? A diferencia de cuando te dicen así es y punto, y tú no opinas y no dices nada, porque justo nos sentimos como, uy, o sea, como con todo guardado, ¿no? Y como decían ahorita, que tú preguntabas, Jime, pues justamente lo que quieren es abrir esa comunicación con sus chiquitos. Entonces, validar las emociones, hacerles saber que le comprenden, no les quita autoridad, simplemente les permite acompañarle más cerca también en cómo se siente, en que justamente están entendiendo eso que pasa con ella en este proceso, ¿no? Entonces, creo que es súper importante esa parte. Ahorita que tú decías, Juan, qué personaje nos toca hacer o cómo elegir ese personaje. Híjole, yo te diría, por un lado, algo muy importante que ustedes bien lo mencionaban es, ustedes como papás, ser ese equipo que justamente se acompaña, ese equipo que se pone de acuerdo y ese equipo que también cuando algo no sale como esperaban o hay alguna diferencia, lo arregla, pero aparte, digámoslo así. Nunca quitándole validez o nunca haciendo menos a alguno de ustedes dos delante de su hijo o de su hija. ¿Por qué? Porque justamente por un lado esto le da seguridad a los niños, porque sabe que papá y mamá, pues digamos, están como en la misma sintonía. Tal vez tú, Juan, en algún momento le llamas la atención a tu hija por algo y a Jimena tal vez no le va a parecer, ¿no? Se vale, es muy cierto, digo, al final del día, como bien decían, cada uno creció de una forma y cada uno tiene una forma de educar. Sin embargo, lo importante será justamente, pues, como poder acompañar a su chiquita. Ya le dije, ya más tarde en la noche, cuando ella ya se ha ido a dormir, platicamos, te digo, ¿sabes qué, Juan? No me gustó esto, ¿por qué no lo hacemos distinto? Y poder seguir siendo ese equipo que se va nutriendo. Yo siempre le digo a los papás, ustedes son esa balanza, el que cuando uno sin querer tal vez reacciona con una emoción, el otro puede acompañarle y apoyarle desde esta tranquilidad, ¿no? Cuando uno se equivoca, el otro le puede decir, híjole, ¿qué te parece si lo hacemos distinto? Pero sobre todo mantener este equipo, más que el personaje, yo les diría, mantengan el equipo siempre, en cada momento, aceptándose también y sobre todo validándose como papás, como estos adultos, delante sobre todo de su chiquita. Y pues después, más tarde, ustedes revisen lo que tengan que revisar para justamente ajustar como esas jugadas del equipo que son, ¿no? Pero lo más importante, sobre todo, yo te diría, Juan, sean ustedes mismos porque también se van a equivocar, porque también les saldrá la parte más cariñosa, la parte como dices, ¿no? Que de repente nos reímos, que de repente, y el humor es muy bueno en realidad, a veces le quitamos ese valor, pero el humor es muy bueno en muchos sentidos, incluso emocionalmente. Pero sobre todo yo les diría, sean ustedes. Si queremos justamente que los niños sean libres y sean ellos mismos, pues también nosotros como papás tenemos que ser libres y seguir siendo nosotros. Creo que eso sería pues lo más importante. Y bueno, muchísimas gracias. Híjole, el tiempo se nos pasó muy rápido. Seguramente tienen más preguntas, Jime y Juan. Y con todo gusto las podemos revisar, no se preocupen, pero para el podcast se nos está acabando el tiempo. Me gustaría, para empezar a cerrar y a despedirnos justamente, pues no sé, que ustedes si quieren compartir algo desde ahora, como desde este punto en el que están de ser papás y mamás, de cómo están viviendo este proceso de educar a su chiquito o a su chiquita, si quieren compartir algo con los papás o las mamás que nos están escuchando, pues con toda confianza, adelante para empezar a despedirnos. Gracias. Pues nada, que no somos perfectos y pues vamos a ir aprendiendo todos en el camino. Como bien dices, hay que hacer equipo con tu pareja, hay que tener mucha paciencia, hay que trabajar el tema de la comunicación con nuestros hijos y pues disfrutarlos, ¿no? O sea, no podemos vivir regañándolos o alzándoles la voz y demás, sino intentar conocerlo
y pues buscar que siempre sean felices también los niños. Claro que sí, Gemma. Pues yo creo que lo mismo, que tratar de relajarse mucho, porque mientras más van pasando las semanas, como lo contamos en el embarazo, pues, aumenta el estrés, entonces vale la pena como respirar siempre y saber que, pues que todo va a salir, ¿no? De alguna manera u otra, y que pues, tenemos toda nuestra vida y toda la vida del bebé para ir arreglándolo, pero sobre todo que tengamos como cada vez mucho más paciencia con nosotros mismos, entre pareja y pues bueno, ya que llegue el bebé, pues el bebé. Claro, que cada día es una nueva oportunidad para hacerlo mejor en esta parte de la crianza, ¿verdad? Muchísimas gracias, Juan y Jime, por estar aquí el día de hoy con nosotros. Como decíamos, este tema nos da para muchísimo, pero bueno, la verdad es que me encantó estar con ustedes compartiendo este espacio. Les recuerdo a los papás y a las mamás que nos escuchan y nos ven, nuestras redes sociales pueden encontrarnos en Instagram, en Facebook como @crianzadesansiedad. También cada miércoles en nuestro podcast en Spotify, así como también en YouTube pueden ver el podcast grabado y también justamente videos con información acerca de la crianza. Tenemos también un grupo en Telegram, entonces con todo gusto lo que necesiten escríbanos, estamos pendientes de ustedes y como bien decían, el objetivo es ir aprendiendo e ir creciendo juntos en esta parte de la crianza con nuestros hijos. Cuídense mucho y que tengan un bonito día. Gracias. Gracias. Igual.